¿Han escuchado ustedes la frase volver a los básicos? Una de las cosas que cualquier deportista o cualquier chef hace cuando tiene una dificultad es volver a los básicos. Un chef lo más seguro es que cuando tenga una dificultad va a ir a regular el fuego de la cocina, va a ir a regular los ingredientes básicos como la sal, como la pimienta, o un deportista hará nuevamente los movimientos que alguna vez aprendió en una escuela. Eso es lo que vamos a ver nosotros en el podcast del día de hoy. Vamos a enfocarnos en un básico muy importante, porque para nosotros como expertos, una de las cosas que más miedo le da a cualquier persona es enfrentar a alguien que le vaya a revisar sus finanzas a ver si puede o no puede calificar para comprar una vivienda. Entonces ahí, donde nosotros te vamos a dar herramientas el día de hoy para que tú mismo, con las herramientas que te vamos a dar hoy, puedas precalificarte y volver al básico con simples herramientas matemáticas muy sencillas, sumar, restar o dividir. Te vas a dar cuenta cómo efectivamente puedes que estés o no estés en el momento de comprar, porque siempre queremos darte la información transparente y honesta de que tú puedas, con lo que tienes en casa y con tu esposa, sacar el lápiz, sacar el papel y decir: Álvaro Montiel, Gabriel Peroso me están dando esta información de cómo puedo calcular mi ingreso, cómo puedo calcular mis deudas, y en función a eso puedas saber cómo estoy para que un banco me califique y qué tanto o qué tampoco me va a poder prestar el banco para comprar la vivienda. Eso es lo que vamos a hacer porque, como siempre, queremos que tengas información veraz y cierta para que cambies tu futuro financiero comprando un bien inmueble. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado una vez más con nuestro mortgage broker, Álvaro Montiel. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Excelente tarde, Gabriel. Buenísimo introducción la que diste ahí. La verdad, no tengo nada más que agregar, así que entremos en materia. Excelente, Álvaro. Volver a esos básicos, lo que muy probablemente tú aprendiste muchos años atrás cuando empezaste en este negocio, a ver cómo le puedes prestar a una persona y qué es lo que tienes tú que revisar en una persona para saber si tiene un ingreso suficiente y adicionalmente cómo están sus finanzas personales. Empecemos en materia. Sí, este tema que estamos hablando el día de hoy lo estaba pensando porque siempre es algo que recurre cuando hablo con los clientes inicialmente. O sea, califico, cómo sé dónde estoy parado, no sé si tengo todavía una idea de poder comprar este año, el siguiente año. También yo, cuando compré mi propia casa, estaba súper nervioso, no sabía qué es lo que me iban a pedir, si tenía el ingreso, si tenía el crédito, si tal vez porque había comprado un carro, ya eso me descalificaba completamente. Entonces, quiero hacer este video más que todo para las personas que están en casa, como tú dijiste, que agarren un papel y lápiz y miren que este proceso no es tan difícil. Esto obviamente no quiere decir que si los números al final de esta tarea todo sale bien, que califican ya para una casa de 500,000 por decir, pero les va a dar lo que se llama un starting point, o sea, un punto de empiezo de dónde están parados y determinar qué es lo que necesitan hacer el día de mañana para poder estar en una mejor posición para comprar si no lo están el día de hoy. Entonces, vamos a entrar en la materia y darle más o menos la información que es la que necesita el banco, la que está buscando el banco. Entonces, punto número 1 es el trabajo. El banco obviamente quiere verificar que la persona que está haciendo este tipo de precalificación o quiere hacer esta compra tiene un empleo. Entonces, como mínimo, le van a pedir que muestre 2 años de empleo continuo. No necesariamente necesita la persona estar con la misma compañía desde hace 2 años, porque obviamente te pueden dar una mejor oportunidad. Tienes tal vez una oportunidad de ganar más dinero, o eres supervisor o eres manager y te toca moverte de compañía. El banco no tiene ningún problema con eso. Lo que sí ellos quieren ver es que hay estabilidad económica. Si miran ya que la persona cada 3 meses está cambiando de trabajo, obviamente eso no es algo muy bueno porque muestra que hay mucha instabilidad en cuanto al empleo. Pero si te has cambiado 2 o 3 veces o tal vez hasta 4 veces en los últimos 2 años y lo has hecho porque has mejorado, ¿sabes? Tus oportunidades o tu empleo, no hay ningún problema.
Paso número 1, si la persona tiene 2 años como mínimo, si tiene más, perfecto, pero el mínimo es que tengan 2 años de empleo. Si la persona estaba estudiando, un ejemplo, un college, una universidad, parte de esos 2 años para graduarse y ahora ya está trabajando en esa carrera, se cuenta ese tiempo que estaba en la escuela full time como parte de ese historial, porque eso es también algo que me ha pasado con otros clientes que me dicen, yo no califico porque no tengo esos 2 años de trabajo. Estaba en la universidad, estaba en college y me acabo de graduar y voy a empezar mi carrera. Aquí tengo una oferta de mi trabajo, voy a empezar a ganar $80,000 o $90,000 porque ahora soy farmacéutico, etcétera. No creo que califico, Álvaro. Entonces ahí le digo la buena noticia, mira, como estaba full time en la escuela, eso lo podemos usar como un historial y ahora estás trabajando en tu carrera y tienes una oferta obviamente de la carrera, podemos seguir al siguiente punto. Entonces, lo otro es el crédito. El banco no te conoce, o sea, no me conoce a mí, no conoce a Gabriel, no conoce a María, no conoce a Juan. Ellos necesitan tener una idea de cómo esta persona se ha comportado en el pasado con sus deudas. Es una persona que paga a tiempo, es una persona que paga tarde o es una persona que no paga, por decir. Y entonces van a usar ese score de crédito para determinar más o menos si calificas y dependiendo de ese crédito, para qué calificas. Los programas que más se usan, como tú sabes, con la excepción de veteranos o USDA, que son para casas en áreas remotas, pero la gran mayoría van a hacer o un convencional o un programa FHA, que son el 99% de los préstamos, más o menos van a estar en esas dos categorías. Entonces, para un FHA necesitas tener un score de 580 como mínimo para comprar con ellos con un down payment de un 3.5. Si tienes reservas, si tienes otros factores que te ayuden. Se ha visto con otros clientes que si tienen un buen down payment de un 10% o más y tienen reservas después de que vayan a comprar la casa, se ha visto que se puede hacer hasta con créditos de casi 500, o sea, de 500 a 579, con un 10% a través del FHA. Para el convencional es un poquito más estricto y quiere que como mínimo tengas un crédito de 620 para calificar para un préstamo convencional. Obviamente la tasa va a ser muy diferente para esa persona que tiene un 620. Alguien que tiene un 760 o un 780 va a tener una mejor tasa, pero la idea es comprar la casa si es lo que anda buscando. Más adelante, como tú ya sabes, uno puede refinanciar en el futuro y bajar esa tasa de interés, pero ya compraste la casa. Entonces, pagos iniciales, como tú ya sabes, lo hemos hablado, para primeros compradores, puedes entrar con un 3% de down payment para un convencional, un 3.5% para alguien también que sea primerizo con un FHA. Si ya es tu segunda casa que estás comprando porque vendiste la primera o vas a rentar la primera para comprar una segunda, entonces ya estás haciendo lo que se llama, eres un move-up buyer, o sea, estás comprando algo más grande que lo que tienes. Ya el convencional te va a pedir un 5%, ya para el FHA no calificas porque ya tienes una casa anteriormente. El FHA, acuérdate que solo es para casas primeras. Hay excepciones de que puedes usar un FHA si ya tienes casa, pero eso requiere que tal vez estés comprando en otro estado y no estés cerca de la casa que ya habías comprado anteriormente. Entonces, si es una segunda casa, necesitas un 5%. Si ya es una casa de investment, lo puedes hacer con un 20%, pero usualmente las mejores tasas, como tú sabes y hemos hablado en otros programas, tiende a estar en un 30%, y con el programa DSCR, que lo hablamos el otro día, te va a pedir un 30, un 35% porque quieres que la mensualidad te quede pequeña para que la renta pague la casa, que ya lo hicimos en un video anterior.
Entonces, aparte del down payment, vas a tener lo que se llama gastos de cierre, que ahí va a incluir las inspecciones, lo que está cobrando la compañía de título, los seguros de la casa, los taxes, tienes que tener reservas para tus seguros, para los prepaids, etcétera, etcétera. Entonces, esos gastos de cierre se pueden ver si son casas no muy caras, con seguros bastante económicos, con taxes bastante bajos, que lo puedes hacer hay veces con un 3% adicional. En los casos como los préstamos privados, Bank Statement Program, DSCR, todos esos bancos que tienen esos préstamos que no son tradicionales, ellos tienden a tener fees un poco más altos porque te están dando la opción de esa compra a través de un préstamo de ellos. Ellos van a estar más o menos en el rango de un 5% para darte un averaje, para que ellos básicamente con la calculadora tengan una idea. Si quieren comprar una casa de 300,000 y es primer comprador, lo puedes hacer con un 3%, estamos hablando de $9,000 con un convencional, 10,500 que es el 3.5 con un FHA. Gastos de cierre, ya sabes que tienes que tener más o menos otro 3% en mente, y entonces estamos hablando de otros $9,000 adicionales. Si el vendedor no te va a dar incentivos de cierre, obviamente, que ahorita los están dando en muchos casos. Sí, estos básicos, Álvaro, desmienten varios mitos. Muy rápidamente podemos ver lo del historial laboral, desmiente el mito de no te puedes cambiar de trabajo, no lo hagas. No, si vas en crecimiento está perfectamente y el banco más bien lo ve como algo positivo, porque no, lo te han ido ascendiendo o has ido cambiando de empresas porque esa oportunidad te da más ingresos, te da más beneficios y eso es un buen criterio para el banco. Segundo, el que tienes que tener un crédito perfecto para comprar una vivienda. Realmente un crédito de 620 no es un crédito perfecto, no tienes que tener 800 puntos o 780, puedes tener un crédito aceptable donde pudo haber alguna dificultad en algún momento, pero un crédito de 650, 670 es lo mínimo normal que nosotros vemos en muchos de nuestros compradores y eso a veces a ti te frena. No, es que mi crédito no es de 700, yo ni voy a preguntar. Otro mito, la inicial, la gente piensa que hay que tener 20% para comprar una casa y están viendo 3,5 es suficiente, más algunos gastos iniciales que también van en alrededor de un 3, un 5. Entonces, al final, para entrar en una vivienda, estamos en un averaje de un 6%, un 8%, incluyendo inicial y gasto. No es que necesitas 20, entonces, es que si no tengo $100,000 no puedo comprar. No son $100,000 lo necesario. Depende de lo que vayas a comprar, pero puedes sacar una cuenta entre un 6 y un 8% y atreverte en ese punto a hacer una llamada y decir, mira, tengo esto, estoy preparado. Ahora, Álvaro, ya tenemos todos estos básicos. Entremos en el siguiente punto. ¿Cómo yo puedo saber si mi ingreso es suficiente y cómo se calcula ese ingreso? ¿Cómo debo hacer la matemática para saber si mi ingreso es el adecuado? Perfecto. Pasamos entonces a la próxima, y es cómo se calcula el ingreso. Aquí es donde todo el mundo tal vez puede hacer una pausa, ir a buscar una calculadora o lápiz y papel, porque es bastante fácil. Obviamente esto lo que estamos dando es general, pero el banco va a usar tu ingreso mensual, el ingreso bruto, o sea, el ingreso antes de que te quiten taxes, antes de que te quiten seguro, antes de que te quiten para tu Social Security. Estamos hablando del monto alto y entonces eso lo puedes hacer fácilmente. Si eres una persona que es asalariada, es la matemática más fácil del mundo porque tomas ese monto que tienes anual y lo divides por 12. Ganas 70,000, lo divides por 12, te va a dar X cantidad. Ese es el ingreso mensual que tú traes a la casa y el banco usualmente te va a dejar usar la mitad de ese ingreso. Un ejemplo, tienes un ingreso de 6,000 al mes, la mitad de ese ingreso serían $3,000. El banco te dejaría usar $3,000 para una posible hipoteca de casa. O sea, calificarías para un pago máximo de $3,000 si no tienes ninguna deuda adicional. Si ya tienes un carro, si ya tienes una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, necesitaríamos restar. Otra vez buscamos la calculadora o papel y lápiz y restaríamos cualquier deuda que no la podríamos cancelar antes de comprar la casa. Obviamente, si tienes una deuda que la vas a cancelar en 3 meses,
ni la tomes en cuenta si vas a comprar el próximo año o si vas a comprar en 6 meses. Pero las deudas grandes, deudas que no puedas pagar de aquí antes a que tú vayas a dar el paso para precalificar. Para la persona que es W2, todavía nos quedamos con las personas que son W2, que trabaja por hora, súper fácil, toma lo que ganas por hora, lo multiplicas por las 40 horas, si eres full time. Si eres part time, tendrías que ver cuál es el averaje que tú estás trabajando, multiplicarlo por esas horas y después multiplicar por 52. ¿Por qué? Porque obviamente el año tiene 52 semanas, se multiplica por 52, te va a dar un total. Una vez que ya tengas ese total, lo divides por 12. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. El banco va a tomar ese ingreso mensual y lo va a dividir en 2 y eso es lo que te va a quedar para la posible calificación de una casa. Si estamos hablando de esposo y esposa, haríamos esta calculación para cada uno de ellos y después tomaríamos ese ingreso que traen mensual y lo dividimos por 2. Ahora, si la persona trabaja por hora o es asalariado y tal vez gana comisiones o bonos o trabaja por hora y ganas overtime, el banco, de la forma que hace esa calculación, es que va a requerir de que ese ingreso ya tenga 2 años de existencia para tomarlo en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si yo empecé a trabajar y este es el primer año que me están dando un bonus de $20,000, desgraciadamente no lo podría usar porque solo tengo 1 año de existencia con ese tipo de bonus. Entonces el banco no lo toma como algo que podríamos tomar en cuenta en el futuro porque es algo nuevo. Ahora, si ya tengo 3 años en mi trabajo y puedo mostrar que tengo 2 años consecutivos teniendo ese bonus o teniendo horas extras, el banco va a tomar lo que tuviste en ese tipo de ingreso en el año 23 y el año 24. Obviamente estamos haciendo este video en el año 25, el año 23 y el año 24 son los años pasados, pero ellos tomarían lo que tuviste en ese ingreso, lo sumarían y después lo dividen por 2, porque estamos hablando de 2 años, y después lo dividirían por 2. Entonces van a tomar el averaje de los 2 últimos años. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez tengo un cliente que ha hecho $20,000 en overtime en el año 23 y ha hecho $30,000 de overtime en el año 24. Sumamos 20 más 30, nos dan 50, dividido por 2, son $25,000 en averaje que ha hecho los 2 últimos años. Dividiríamos ahora ese año, ese ingreso anual de $25,000 por 12 y ahora yo le puedo sumar ese monto aparte del overtime que está ganando, las 40 horas, etcétera, para calificar a esa persona. Ya sea si es commission, si es bonus income, si es overtime income, necesita existir por 2 años, sumar esos 2 años, dividir por 2, porque son 2 años lo que estamos haciendo, o sea, el averaje, y después dividir por 2. Para las personas que son self-employed, 1099, tiene que existir, obviamente, ese ingreso por 2 años, entonces te van a pedir 2 años de taxes. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Hay programas a que se prestan a que no tengan los 2 años y tal vez lo puedes hacer con 1 año de taxes, pero en averaje, si tienes tu propia compañía o eres 1099 porque haces Uber, haces Amazon y te pagan con un 1099, ellos quieren ver tus taxes y quieren ver cuál es el ingreso neto que tú te pagas al final, después de tus gastos, cuál es ese ingreso que le estás reportando al IRS. Entonces, vamos a decir que soy un Uber driver y estoy ganando $90,000 al año, pero después de mis gastos por la gasolina, el carro, el mantenimiento, solo estoy reportando $30,000 como ingreso neto en el año 23, $30,000 como ingreso neto en el año 24. El ingreso que voy a usar es fácil porque es el mismo, 30 más 30, 60 dividido por 2, 30 dividido por 12, ese sería el ingreso
que usaría. En este caso estamos hablando de un ingreso muy bajo, de más o menos $2,500 al mes. El banco nada más te deja usar la mitad, que no va a ser suficiente para un pago, por lo menos en Miami, porque las casas están un poquito más altas. Correcto. Esto más que bien explicado, Álvaro, de lo de los ingresos. Con esa calculadora ustedes pueden saber cuánto están ganando y cómo pueden planificarse en el futuro si no están ganando lo suficiente para generar más ingresos o más bonos, más horas extras, etcétera. Álvaro, entremos en la parte más complicada muchas veces donde la gente dice, pero ¿cómo me calculan las deudas? Porque es que resulta que tengo una deuda de $5,000 en una tarjeta de crédito. Me encantaría que tú explicaras ese tema de las deudas porque la gente muchas veces tiene falsa creencia con esto de decir, no, es que mi carro vale $20,000 más los 5,000, te debo 25,000 y piensan que los 25,000 se calculan completo. ¿Cómo funciona más deudas estudiantiles, etcétera? ¿Cómo funciona todo esto para que puedas en casa tú hacer un cálculo aproximado? Sí, si pasamos a la próxima, perfecto. Entonces, para las tarjetas de crédito, al banco no le interesa cuánto debes en cada una de ellas. Lo que ellos van a tomar en cuenta es el pago mínimo de todas tus tarjetas de crédito. Obviamente, si hay tarjetas que tienen un monto bastante bajo, págalas porque mientras más tarjetas tienes más deudas, obviamente, pero si tienes tarjetas que tal vez tienen un balance pequeño de menos de $500, trata de hacer la tarea de ir cancelando esas tarjetas pequeñas para que solo te quedes con las deudas grandes. Y entonces si tienes 4 tarjetas, cada una de ellas tiene un pago mínimo de $25, el banco solo tomaría $100 nada más de deuda contra ti por esas tarjetas. No se van a enfocar mucho en que debes 5,000, 3,000, 2,000 en una, 2,000 en otra, sino cuál es el pago mínimo. O sea, si no tienes dinero suficiente para mandarle adicional, porque uno siempre es recomendable tratar de mandar más del mínimo para tratar de pagar esa tarjeta de crédito lo más rápido posible, pero para el banco lo único que ellos toman en cuenta es el minimum payment que te sale en tu pago. Para préstamos estudiantiles, mucha gente piensa de que como no tiene ahorita un pago en ellos, porque está en la escuela y está en una cosa que se llama deferment, o sea, están como frisados porque está en el proceso, no los van a tomar en cuenta. Y el banco sí los toma en cuenta porque sabe que en el futuro ese pago va a venir, o sea, se va a dar. Entonces, lo que ellos toman en cuenta es el monto total de tu préstamo y toman 0.5% como un pago futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo $30,000 en student loans, pero no se están pagando ahorita porque todavía estoy en la escuela, pero estoy en el proceso de comprar una casa, van a tomar medio punto de pago futuro. Y la manera más fácil de hacerla es tomar ese monto de 30,000, multiplicar por 1%, que es fácil, 30,000 por 1% es $300, y después dividir por 2, que te va a dar el pago futuro de $150,000, de $150 sí, para pago futuro. Ahora, si la persona tiene $200,000 o $150,000 de student loans, ahí sí ya estamos hablando de algo un poquito más serio, porque ya estamos hablando que todavía con la mitad de 1%, estás hablando de un pago de $750,000. Ahí es donde ya puede que la persona no califique si no tiene un buen ingreso para contrarrestar esa deuda. Lo otro son los pagos, los installment plans, ya sea porque tal vez te hiciste algún tipo de operación y entonces tienes un pago que tiene, o sea, una fecha de expiración, son 2 años, 3 años. El carro es un buen ejemplo. Ellos van a tomar en cuenta lo que te sale en el reporte de crédito, no van a tomar en cuenta si tienes que pagar seguro por el carro o si le conseguiste un extended warranty. Lo único que van a tomar es ese pago que tienes mes a mes. Otra cosa que ellos toman en cuenta que no te sale en el reporte de crédito
pero sí lo tenemos que poner es si estás en un plan de pago con el IRS, eso también lo tienes que tomar en cuenta, o si estás pagando ya sea child support o alimony, que no te sale en tu reporte de crédito, pero se puede ver de que ese dinero está saliendo de tu cuenta bancaria, también lo tenemos que poner en esa matemática, ¿no? Ahora, las cuentas que están en charge-off, hay veces clientes han tenido cuentas que se van a charge-off, que básicamente ya dejan de existir, el banco no las toma en cuenta, no toma un pago sobre ellas, pero hay veces que hay que pagarlas si la persona necesita subir el crédito. Y eso es on a case by case basis, como dicen en inglés, ¿no? Tendríamos que ver individualmente si vale la pena hacer eso, porque si tienes que pagar, no sé, $500 para que te quiten un charge-off, pero ya vas a subir de 500 a 620 o a 600 y tienes posibilidad de obtener ese préstamo de 480, 500 para comprar con un 10%, como te dije, el FHA a veces tiene esa opción, vale la pena hacerlo. Pero los charge-offs no lo toman en cuenta. Si tienes cuentas en disputes, de que las estás disputing, es recomendable que las quites de disputes. Si no las puedes quitar en disputes o las tienes en collection, ellos van a tomar el 5% si todas esas cuentas agregan más de $2,000. O sea, si estamos hablando de $5,000, $10,000 que tengas en ese o que tengas en collections. Las deudas médicas ya no las estamos tomando en cuenta, no las han tomado en cuenta y yo creo que ahora ya hasta las están quitando del reporte de crédito. Esto es básicamente lo que necesitarían. Eso es importantísimo. Eso, ya vieron ahí lo mismo, desmentir varios mitos. Las tarjetas de crédito no son los $5,000, los pagos de los carros es el pago realmente lo que te van a tomar, no es la cantidad que deba, sino es esa relación de pagos mínimos y esos cálculos que debes hacer. Aquí tienes realmente la guía perfecta para que puedas lápiz, papel, cuánto debo en cada tarjeta, cuánto es el pago mínimo del último estado de cuenta y puedas revisando, tengo la deuda estudiantil, tengo esto, estoy pagando la IRS, etcétera, y vayas haciendo un cálculo. Álvaro, me encantaría ver la relación ingreso-deuda en algún ejemplo. Sé que preparaste un ejemplo para nosotros y es fundamental porque este va a ser el ejercicio final que vas a hacer, que es unir cuánto entra en cuenta, cuánto hay en ingresos, cuánto hay en deuda y cómo el banco hace ese engranaje para poder determinar tu pago mensual aproximado. Okay, entonces aquí tenemos un ejemplo, obviamente este es un ejemplo que lo acabamos de hacer para ilustrar los puntos que acabamos de hacer, que tenemos a dos personas, esposo y esposa, que están comprando una casa. Tenemos a María, ella es una persona asalariada con su compañía, gana $80,000 al año. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, se divide ese ingreso por 12, trae a la casa $6,666. Este es el gross income, no estamos quitando taxes ni seguro, ya lo habíamos hablado de ello. José trabaja por una compañía, es full-time employment lo que tiene, gana $20 la hora y entonces hacemos la matemática como habíamos hablado anteriormente. $20 por 40 horas por 52 semanas. Después dividimos ese monto por 2. Entonces el ingreso de José viene siendo más o menos $3,466 al mes. El ingreso de los dos, $6,666 más $3,466, nos da un ingreso total de más o menos $10,000, $10,132. Entonces, las deudas que tienen en común, María solo tiene pocas tarjetas de crédito, pagos mínimos son $200, no tiene muchas deudas. José tampoco, aunque tiene una deuda estudiantil de $20,000 que todavía no la está pagando, se toma en cuenta el punto 5. Ya sabríamos que 1% sería $200 o sería la mitad de $200, que son $100. Entonces, en deudas totales tienen $300. Obviamente esto va a cambiar cliente por cliente, pero para darles por lo menos una idea de cómo hacer la matemática, ya tenemos un ingreso más o menos de $10,000
con una deuda más o menos de 300. Entonces, para tener una idea de para cuánto califican, estos son números bastante generales. Vamos a tomar el ingreso. Obviamente ya habíamos hablado que solo te dejan usar la mitad de tu ingreso, no el 100%. Entonces lo dividimos por 2, menos vamos a restar las deudas que tienen en común. Y entonces tomamos que de 1.132 dividido por 2 es menos 5,000 y pico, se nos olvidó poner ahí, menos los $300, estamos hablando que ellos califican para un pago más o menos de 4,766. Entonces estos clientes tienen muy buen ingreso y lo que les ayuda es que tienen muy poquitas deudas. O sea, en general, si tienes deudas en común de $500 o menos, no te va a afectar tanto como alguien que tenga deudas de $2,000, $1,500 en común mensual, ya la calificación va a bajar. Pero bueno, esto te da más o menos una idea en relación a cuánto calificarían. Sería un pago bastante alto de 4,766. Y lo que vamos a hacer es que la próxima semana vamos a hacer el mismo estudio, pero para determinar o tener una idea de cómo hacer tú mismo, que puedas hacer un estudio de cuál puede ser el pago de una casa. O sea, vamos a tomar diferentes tipos de casa, lo que es un single family, y tomando información que ya puedes tú acceder, como la información que tiene Zillow. Zillow tiene ya como un payment calculator, pero usualmente no está correcto, porque están tomando en cuenta que estás entrando con un 20%. Las tasas de interés usualmente no les hacen el update día a día, entonces pueden tener un interés que tal vez lo hubo hace 3 meses en el pasado, hace un mes en el pasado. Entonces la idea sería de que ya le hicieron este ejercicio para tener una idea de cuánto califican para un pago de casa, que la próxima semana determinemos si quieren comprar una casa o en una cierta área, ya sea un townhouse, single family o un condo, que ustedes mismos pueden hacer la matemática para tener una idea si están bastante cerca para la casa que andan buscando. Si no, se sabe que hay que reducir deudas si las deudas están muy altas, o hay que tal vez reducir el precio de la casa, o hay que tal vez buscar una forma de ganar más dinero, o traer a una tercera persona que esté contigo en el préstamo para subir esa calculación. Excelente explicación, Álvaro. Una clase magistral de cómo determinar tus ingresos y tus deudas con todos los detalles que necesitas para poder llegar a ese número final. Algunas palabras de cierre, Álvaro. ¿Qué pasa si se me complica mi calculación? ¿Qué debo hacer? Se pone en contacto con nosotros, será un placer ayudarles. Les pedimos que nos manden un mensaje. Obviamente sean pacientes, que no podemos contestar el teléfono cada vez que llama una persona porque estamos con otras personas en el teléfono, pero se les pide que tengan un poquito de paciencia. Si se quieren poner en contacto conmigo, mándame un mensajito, básicamente qué es lo que quieren hacer o qué es lo que quieren dialogar. Se pone en el calendario y se llama a esa hora, más o menos tomamos media hora y con mucho gusto se le da la información. Estas últimas 2 semanas tuvimos bastante llamada por lo del Hometown Heroes y toda la gente ha sido, la verdad, muy tranquila con eso de darle un tiempo en el calendario, porque la verdad me gustaría escuchar a las personas y darle su tiempo, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus preguntas y no estar, o sea, entre meetings y solo darle 5 minutos a un cliente y 2 minutos a un cliente. Eso solo se les pide que sean un poquito pacientes con eso y se les va a llamar por lo menos al siguiente día. Lo podemos poner en el calendario cuando sea mejor para ustedes y les vamos a dar el mejor servicio posible con eso. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos ven. Esperen el episodio la semana que viene para ver cómo calculamos el pago ya de la casa. Con una casa vamos a hacer el caso práctico. Muchísimas gracias.
dale like al video con el pulgar hacia arriba, le demuestras a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Si sabes que alguien necesita calcular sus ingresos y sus deudas, compártele este video y por supuesto no dejes de suscribirte a nuestro canal donde tenemos cuatro podcasts a la semana donde tenemos lo mejor de la actualidad del real estate en Estados Unidos, en Florida y por supuesto este podcast financiero. Muchísimas gracias una vez más. Invierte en Miami Real Estate. ¿Y dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total. Feliz tarde, saludos.